Amado Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos con este deseo, este propósito en nuestros corazones, de oír tu voz que hable a nosotros, que nos hable, Señor. Y no solamente que nos hable, sino que nos enseñe, que nos nutra, que nos permita madurar y poder ser útiles para ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado hasta aquí. Gracias por el libro de Hebreos, que tú nos has permitido ir conociendo cosas que las conocíamos, pero no en profundidad como las estamos viendo ahora. Pedimos tu ayuda, tu guía, tu dirección. Bendice a nuestros hermanos que lo están llevando adelante este estudio para que, Señor, sea de mucho provecho para cada uno de aquellos que tenemos este privilegio de poder estar así juntos, reunidos con este propósito. Gracias por los testimonios y la conversación de esta noche. Que sea, Señor, tomado por cada uno de nosotros para bien y, Señor, como un privilegio que tú nos das de poder testificar al mundo de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo y nos encomendamos en tus manos de amor. Bendice a los que en esta noche todavía no se han podido conectar, como aquellos que quizá por trabajo o circunstancias no lo van a poder hacer. Pedimos tu guía, tu compañía, tu ayuda y tu más rica bendición para cada uno. Lo pedimos agradecidos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Me llamó mucho la atención este versículo. Eh, bueno, primero, cuando fui a buscar a qué se refiere con pastores, ¿no? Porque ustedes saben que cuando estudiamos el tema de los dones, habíamos visto que el de pastor es un don, así como el de maestro, que también en algunos lados se lo ve como uno solo, pastor maestro, y en otros separado, así como el de evangelista, el de servicio, bueno, todos los dones que ya conocemos. Eh, Aunque en otros lados también se menciona como un oficio en sí, que más que nada, más nosotros lo reconocemos con el con el nombre de ancianos, obispos, episcopos, o episcopado, o sobreveedor, con esos términos, que son aquellos que están encargados de una iglesia, de una congregación. Ahora, cuando voy a ver la palabrita del original, a ver cuál es la palabra que traducen como pastores, acá en la Reina Valera, y es una palabra muy, que tiene muchos significados, pero ninguno de esos significados es, es pastor. Les voy a leer algunas de las cosas que pueden. La palabra esa, que se traduce como pastor ahí, es hegeomai. Hegeomai, que dice que significa dirigir, comandar, mandar con autoridad oficial, o sea, el que tiene una autoridad para comandar, y dice eh, dirigir, gobernar, guiar, todos esos sinónimos o cualquiera de esas palabras se podrían haber elegido para traducir. De ahí que por ejemplo, la NBI dice, acuérdense de sus dirigentes. Podría decir, acuérdense de sus guías, acuérdense de quienes los gobiernan o quienes los comandan. ¿eh? Acuérdense de sus guías, o como dice la NBI, de sus dirigentes. Eh, la Dios habla hoy, dice de quienes los han dirigido. Y la Biblia de las Américas dice de vuestros guías.
la Biblia de las Américas, ¿no? Que es una de las Biblias mejores valoradas en cuanto a su traducción. Acuérdense de vuestros guías. Entonces, fíjense cómo nuevamente en este versículo encontramos que el pastor no es un título, sino que es una figura o un ejemplo que es el que va guiando, el que va organizando y el que va dirigiendo, ¿eh? Pero no es un título como hoy se da tanto, ¿no? De importancia o de superioridad o a tener eh, el control, ¿no? Sino que es una posición la cual el Señor utiliza para organizar, para guiar, para dirigir. Pero no es porque si dejáramos ahí el versículo, por ejemplo, podríamos decir acordado de quienes os gobiernan. Entonces podríamos decir, ah, bueno, entonces se refiere a nuestro intendente, a nuestro gobernador, a nuestro presidente, ¿no? Pero quedan automáticamente descartados con las palabras que siguen después en el versículo, porque dice que os hablaron la palabra de Dios. Y otra cosa que me llamó la atención es que todos los comentaristas, por ejemplo, Ryrie, MacArthur, Wiersbe, todos los comentaristas de habla inglesa, ellos mencionaban que el versículo eh, marca tres funciones de estos guías, eh, de estos guías, ¿no? Tres funciones. Y dice, una de ellas es dirigir, enseñar la palabra y ser un modelo de fe. Esas tres, ¿no? Y leyendo de nuevo la Reina Valera en español, no encontramos lo de dirigir. Tal vez en la palabra pastor, uno puede que nos lleve a la idea de que el pastor es el que dirige el rebaño, ¿no? Hacia lugares de delicados pastos o hacia aguas de reposo, ¿no? Uno puede llevarse al pensar en pastor, tal vez se refiere a un guía. Pero claro, usando la otra traducción de la palabra, diciendo como la NBI, por ejemplo, dirigentes, o como la Dios, ¿cuál era? La de las Américas, a vuestros guías, entonces ahí sí nos da esa idea, como la da la Biblia en inglés. Vieron que la Biblia hermana de la Reina Valera es la King James. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la palabra? Habíamos visto que se tradujeron, que Reina tradujo al español y al poco tiempo sale en inglés la King James, así como antes había salido la alemana de Lutero y así, más o menos en el mismo tiempo, en la misma década, por así decirlo. Entonces la King James es la hermana de la Reina Valera, y cuando uno ve las películas que están bien traducidas, vieron que cuando se muere alguien, recitan el Salmo 23, que justamente recibe esa mención, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y lo van diciendo, y cuando lo traducen, por más que no sean cristianos los que traducen, es casi igual al Salmo 23 del inglés traducido al español. ¿Por qué? Porque son versiones coincidentes. Sin embargo, la versión en inglés está mejor traducida esta palabra, por eso los comentaristas en inglés al toque sacan estas tres enseñanzas de la figura del guía, del líder, del pastor, en este caso. ¿Se entiende? La de dirigir, la de hablar la palabra de Dios y la de ser un modelo de fe para seguir. Eso sale estudiando este versículo. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? ¿O estoy medio diciendo un trabalengua? Dice, acordaos de vuestros dirigentes o de los que, de vuestros guías. Y al decir vuestros guías, fíjense cómo ya se quita la figura del pastor como única guía
de una persona. Y automáticamente puede llevar, ahí te escucho, automáticamente nos puede llevar a aquellas personas que si bien no fueron líderes en la iglesia, pero sí fueron nuestras guías. Yo pienso, por ejemplo, en mi abuela, en Lola, en la mamá de mi tía Eli. Lola, como lo dije mucho, fue una gran guía para mi persona, para sus hijos y para todas las personas que lo rodearon, que le rodearon. Eh, eh, la mamá que ora con sus hijos pequeños, que les lee la palabra del Señor, son grandes guías también. Y fíjense cómo este versículo, si nosotros lo leemos como acordado de vuestros pastores, quedan afuera todos estos guías grandes que tuvimos en la historia de nuestras vidas, pero cuando mencionamos guías, líderes o estas otras, cómo se suman muchas más personas que fueron utilizadas por el Señor para guiarnos y llevarnos por el buen camino. Sí, Chelo. Cuando vos hacías mención de esto, me acordaba del Salmo 23 puntualmente, porque dice en el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos, hablando del Señor que es el pastor, ¿no? Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y vos sabés que leyendo el comentario, la palabra traducida como pastoreará en ese versículo puntualmente, significa esto que decís vos, guiar con cuidado. Porque también no podemos obligar a las ovejas a seguir. Creo que se enfatiza más el hecho de la tarea del pastor. Y puede ser, un guía puede ser en el camino de la salvación de una persona, por ejemplo, cualquier persona que Dios escoja para que esa persona llegue a Cristo, por ejemplo, o en la madurez de una persona, haber pasado por distintos mentores o personas que estuvieron aconsejándote, o personas que te enseñaron la palabra de Dios, personas que te enseñaron con el ejemplo también, con el testimonio de vida. Creo que esto de guiar con cuidado me gustó porque tiene que ver con ser consecuente con lo que creemos y de la palabra de Dios y vivimos, ¿no? Tal cual. Bueno, y entonces hablamos de esto, ¿no? De guía. Y qué bueno que es justamente acordarse de todos esos que fueron nuestros guías y apuntar a hacerlo, apuntar a guiar a otras personas a Cristo, apuntar a ser ejemplos y a ser fieles. Y fíjense estas tres cosas que decimos. Guía, que dirige, ¿no? Que os hablaron la palabra de Dios. O sea, no es que dan pensamientos propios, no es que dan palabras humanas, sino que hablan la palabra de Dios. Hablan la palabra de Dios, que es lo único que va a cambiar vidas, que es lo único que va a convencer de pecado, que es lo único que va a hacer reconocerse a uno pecador. Doña Elisa, ¿usted quiere hablar? Sí, yo quería decirle, yo tenía entendido que pastor, como en este lugar, son, digamos, constituidos por el Espíritu Santo. Acá en Efesios 4:11 dice, hablando del Señor que subió al cielo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que no depende de mí que yo quiera hacerlo, sino es algo que el Señor los separó para esa función. Creo que no sé, pienso yo que es algo muy especial. Sí, tal cual. Nos lleva a pensar también en eso, ¿no? Nada más que quería hacer esa aclaración de que ahí está hablando también de guías pasados, ¿no? De guías presentes, ¿no? El versículo está puesto en pasado, así como se acuerdan en Hebreos 11, habla de
por la fe, nos llevó a pensar en los anteriores. Acá también está hablando de los que fueron nuestros guías, ¿no? Por eso dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y recuerden su conducta, dice, e imitad su fe. En las otras versiones, en la NBI se puede interpretar que es presente, pero en las otras versiones, ¿cuál era? A ver, la Dios habla hoy. De quienes los han dirigido, dice la Dios habla hoy. Bueno, y las versiones más modernas, como la del lenguaje actual y todas esas, dice, piensen los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios. Siempre hablando así en tiempo pasado, ¿no? No obstante, ojo, no obstante, también tienen que pensar y acordarse de los líderes actuales, de los que actualmente están a cargo en dirigir, cuidar, sostener la iglesia local. Eso también es una responsabilidad de cada cristiano, el velar por sus líderes, por sus ancianos, el velar por ellos, el cuidarlos. Permítanme un poquito hacer, no me gusta hacer este tipo de autorreferencias y saben bien, pero creo que el versículo, da para también pensar en esto. Es una tarea muy difícil, la de dirigir una iglesia. Es una tarea donde el enemigo ataca continuamente y si uno no está cerca del Señor y si uno no está fuerte en el Señor, cae fácilmente, porque el enemigo no solo busca hacernos caer a los que estamos a cargo, sino también a nuestras familias, y ataca todo a nuestro alrededor. Pero no son todos los ataques directamente del enemigo, sino que los más tristes y dolorosos ataques son aquellos que vienen desde los propios hermanos dentro de la iglesia. Por eso es tan importante, creo yo, y por eso hay que hacer énfasis en esto. Es mucho el desgaste físico, mental y espiritual que lleva el dirigir una iglesia. Y si a eso le sumamos maltratos, si a eso le sumamos críticas destructivas, no hablo de las críticas sanas porque eso nos hace crecer a todos, pero las críticas destructivas o aquellas cosas que se hablan a espaldas y no de frente, y pesos extras que en vez de sumar restan. Imagínense el desgaste emocional, emocional, espiritual y físico que lleva. El otro día leía las estadísticas de la cantidad de ACV que hubo en pastores, ancianos, líderes de iglesia en estos últimos años, porque justamente es muy grande el desgaste que se tiene. Y fíjense que cuando no, por ahí es necesario que se haga algo y no lo hace otro, siempre recae eh, las actividades, las cosas, lo que hay que hacer en las mismas personas. Entonces está muy bueno también pensarlo desde ese lado. Ojo, ojo, no digo que todos me tienen que cuidar a mí, sino que yo soy parte del todo y tengo que cuidar a los otros también. ¿Se entiende o no? Porque el liderazgo no solo es a nivel del ancianato, sino que es a nivel de cada actividad y a nivel de cada cristiano. Porque así como yo tengo mis luchas, cada uno de ustedes tienen sus luchas, que no van a ser menores que las mías, sino que van a estar ahí similares. La diferencia está en que el que está a cargo de la iglesia también vela
por cumplir a rajatabla estos otros pasajes que vamos a leer, que son como cargas extras, que en realidad todos los cristianos deberíamos llevar adelante esto. O sea, no es un mensaje pura y exclusivamente para el líder de la iglesia, sino que son para todos nosotros. Pero claro, el líder de la iglesia es como que es más visible, ¿no? Que las demás personas. Por esto que leemos acá, que son de modelo, que dice ahí, ¿no? E imitar su fe, considerar su conducta. Entonces el líder, el anciano o el líder de cualquier actividad que se lleve, ¿no? El líder de jóvenes, el líder, no sé, de mujeres o aquellos que por más que no hayan sido nombrados líderes, hacen esta tarea de guiar. Y cuando uno guía, uno automáticamente se transforma en ejemplo. Si ustedes van y le aconsejan a una persona, esa persona ya nos empieza a ver a nosotros como guías y ya nos empiezan a considerar nuestra conducta y dicen, yo tengo que imitar su fe. Entonces eso me lleva a revisarme y ver qué estoy haciendo con mi vida cristiana, porque los demás me están observando. Se entiende que lo de guía no cae pura y exclusivamente en el anciano o en el pastor o en el que esté a cargo, sino en cada cristiano, porque cada cristiano va a llevar, va a ser guía en algún punto de su vida, con sus hijos, con sus nietos, con sus pares, con la persona que visita, con la persona que conversa. Yo al haber hablado con la ñoqui, con la compañera de trabajo, ya automáticamente ella ahora me va a estar observando de cerca qué hago, cómo obro. Por eso, el que habla o el que se muestra tiene que llevar una actitud ya de responsabilidad. Porque claro, yo ahora no voy a estar representando a Andrés delante de esta señora, sino que voy a estar representando a la iglesia y voy a estar representando a Dios. Porque cuando Andrés meta la pata, la señora no va a decir, Andrés es un hipócrita, mentiroso. No, va a decir, los cristianos son hipócritas. Y va a decir, los que van a esa iglesia son hipócritas. Y va a decir, al final Dios no existe porque el que decía que obedecía a Dios es un hipócrita. ¿Se dan cuenta cómo es un efecto dominó? El cual nos lleva a revisarnos continuamente y vivir conforme y acorde a como tenemos que vivir, a como el Señor nos manda. ¿Y cómo nos manda el Señor? Ayúdenme. Que alguien busque Hechos 20:28. El que menos tenga ganas de leer, que busque Hechos 20:28. Alguien que busque 1 Timoteo 3, capítulo 1 al 7. Y que alguien busque Tito 1 del 5 al 9. Y ahí empiezo a escupir para arriba. Porque, claro, al leer esto, chau, justamente hice toda la introducción para que todos nos pongamos esta camisa y no quede solo en mí, o en Ramón y en mí, sino que es algo que nos incumbe a todos. Andrés, ¿querés que te diga algo? Generalmente las personas que critican a los pastores o a los ancianos, ¿sabés que me he dado cuenta yo con el tiempo y la experiencia de que no oran por ellos? No oran, no están en sus oraciones los ancianos. Porque si estarían, no tendrían una actitud de estar murmurando, tal vez, de estar criticando en forma negativa. Y yo me he dado cuenta en eso que las personas que tienen esta actitud no oran ni por la iglesia ni por los ancianos, y ni por los ministerios. Y porque ponen como hacían los fariseos, ¿viste? Ponen cargas pesadas sobre los demás que ni ellos pueden mover con un dedo, dice la palabra. Y yo me he dado cuenta que cuando eso sucede es porque hay esto. Nosotros a veces le exigimos a los ancianos, a los pastores, cosas que ni nosotros, en lo personal, ni siquiera nosotros nos exigimos. Y no sabemos también
que detrás de cada uno de ustedes, yo te digo, yo también estuve allí, por eso hablo con entendimiento en esto, tienen problemas, como dijiste vos, tienen una familia, tienen hijos que atender, tienen problemas económicos, tienen problemas de salud, y la verdad que creo que de esta parte, este tiempo, también me he dado cuenta que la iglesia ha madurado en ese sentido. O sea, yo, por un lado estoy viendo esto que te estoy diciendo, y por otro lado estoy viendo que ha cambiado esto porque nosotros hemos cambiado la forma de ver a Andrés, a Ramón o a quien sea, como los ve el Señor, como personas que son siervos, que tienen problemas y dificultades como todo el mundo, y que están allí porque Dios los puso y porque también tienen una vocación y un llamado. Entonces creo que es bastante importante considerar todas estas cosas antes de juzgar y como decir vos, y como te decía antes, orar puntualmente para que el Señor les dé sabiduría y entendimiento en todo. No solamente en lo que se tiene que ver con la iglesia, sino con lo que tiene que ver con lo personal, con lo familiar, con cómo criar a sus hijos, cómo ordenarlos, porque de eso también habla, es un poco lo que vos decías, el ejemplo que vos dabas de tu compañero de trabajo. Gracias, Chelo. Ahora, vamos a, sí, cuando critiquen al anciano o a cualquier hermano, antes de criticar, hablen con quien corresponda. Ese es el secreto. No tirar críticas por criticar, por tirar nomás, gratuitamente, sino hay que ir y hablar las cosas directamente. Es lindo y es útil, y creo que es necesario también el alentarnos entre todos, el que se den palabras de aliento, porque eso también nos lleva a una evaluación cuando se están haciendo bien las cosas, está bueno hacerlo ver, y cuando se están haciendo mal las cosas también. Esto que dice el Chelo, que la iglesia maduró, no tengo duda, no duda alguna. Estas cosas años atrás era muy diferente y hoy en día es una iglesia, estoy hablando de la iglesia local y estoy hablando de la iglesia extendida también a través de Meet, es una iglesia muy unida, donde aprendimos a querernos con nuestras virtudes y nuestros defectos, aprendimos a soportarnos en el hecho de sostenernos, pero en el hecho de también aguantarnos los humores y las cosas, ¿no? Que eso también lleva a la comunión, el tener contactos, ¿no? El vernos seguido, el poder conversar, el poder charlar, también nos lleva a conocernos diferente. Y por ahí, si no nos conociéramos mucho y dijéramos cosas que por ahí decimos hoy, nos enojaríamos, pero como ya nos vamos conociendo, uno dice, no, es un chiste, no me puedo enojar con tal persona por haber dicho eso. Y eso también es un crecimiento que hubo y creo que vamos por buen camino. En cuanto a eso que pusiste ahí, Ara, Efesios 4:11, que fue lo que mencionó doña Elisa, quiero que quede claro eso, que está el don de pastor. El don de pastor, como se menciona allí, así como el de, que menciona ahí, así como el de evangelista, así como el de profeta, así como de apóstoles, eh, esos son dones y eso los podemos tener cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos tener cualquiera de esos dones, pero que tengamos el don de pastor no significa que tenemos que estar liderando la iglesia, porque es algo diferente una cosa de otra. Por eso quería hacer al principio esa aclaración. Una cosa es el don de pastor, que lo va a estar ejerciendo
ante una persona, ante dos, ante 10, que también puede estar liderando la iglesia, o no, pero es diferente una cosa de otra. Una cosa es el don. Ese es un estudio que tenemos pendiente, que en parte lo dio Eleazar cuando vimos el tema dones, pero queda puntualmente el tema oficios para ver, porque es diferente un don y un oficio. Pero bueno, lo vamos a dejar para otra vez. Vamos a leer lo que teníamos asignado para leer. Hechos 20:28, ¿quién lo tiene? Claro, ahí está, don Ever. Prende el micrófono, don Ever, antes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí está, de nuevo reafirma lo que decía doña Elisa y lo que leíamos antes, de que es dado por el Espíritu Santo, y acá le pone este término obispo, que hace referencia al que está, hace referencia, vieron, al pastor que cuida ovejas, ¿no? Literales. El abuelito dime tú, ¿no? El de Heidi, que se iba Pedro, ¿no? Como el pastorcito Pedro. No me miren raro porque todos saben de qué hablo, ¿no? ¿O no? Bien, se iba Pedro y se sentaba arriba de una piedra con su cayado y estaba mirando ahí a las cabras, porque él tenía cabra, no tenía oveja, más difícil todavía. Sin embargo, las estaba vigilando desde una piedra, y desde ahí no solo veía las ovejas, sino veía los peligros a distancia, veía los lobos si se acercaban y todo eso. Ese es lo que significa esto de obispo, que está mirando desde arriba, pero no por el hecho de altivez o soberbia, sino por el hecho de fijarse que esté todo bien en la congregación, que no haya un peligro, que no haya una necesidad, que no haya alguien metiéndose en un lugar que no debería. Ese es lo que significa lo de obispo. Y dice, para cuidar justamente la iglesia del Señor. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, ¿quién lo tiene, por favor? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí no nomás, da... doña Elisa. Vamos de a poquito. Así ya después seguimos. Fíjense, si alguno anhela obispado, ahí habla de la misma palabra de Hechos, ¿no? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero no está diciendo que el que es obispo tiene que anhelar el ser obispo. Yo una vez hablaba con un hermano y decía, yo anhelo el obispado, el Señor dice que hay que anhelarlo el obispado, pero uno lee acá y no dice eso. Dice, está bien que si vos querés anhelarlo, anhelalo, pero mirá la que te espera, ¿no? Mirá la que te espera. Y después dice, el pero significa eso. Está perfecto lo que vos decís, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Chau, tachado. No encuadro ya en la primera, chau. Pero bueno, sigue. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Ahí sí, ojo, cuidado, ahí sí. Aunque estoy dividido entre 3 mujeres, ¿no? Mi señora y mis 2 hijas. Pero bueno, no se refiere a eso. Ya sabemos todo a qué se refiere. Sí, yo estoy casado con una sola. Las otras no están, no estoy casado con las otras. Y miren que se da eso también, ¿eh? Y miren que se da eso también. No. Que una sola mujer en su vida. Y algunos apuntan a más todavía, ¿no? En su vida, en toda su vida. Marido de una sola mujer.
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Por favor, siga, doña Elisa. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Claro. Tener cuidado, ¿no? Ante todo eso. Miren las responsabilidades. O sea, vayamos de nuevo a esto que les decía antes. Está bien que un cristiano sea, no sé, pendenciero, alcohólico, codicioso, que le guste ganancias deshonestas. No, no está bien. Son requisitos para todo cristiano, para todo cristiano. Pero el obispo está obligado a cumplir a rajatabla estas cosas, o al menos tener la humildad de reconocer qué falta para que el Señor siga trabajando en esa área. Pero no estoy hablando de todo eso, ¿no? Ojo, sino de, por ejemplo, ¿no? Eh, Esto de apacible, son cosas muy difíciles porque hay días que uno viene, hoy me contaba Muniro de unos días que estuvo transitando, ¿no? Bueno, que llega un momento que son tantas las cosas que mantenerse apacible o no perder la templanza es muy difícil y requiere esfuerzos extras, ¿no? Que no venga la gota que rebalse el vaso, ¿no? Contar hasta 1000, no hasta 10. Pero bueno, el Espíritu Santo va obrando y vamos aprendiendo a medida que pasan los años, por eso habla de no ser neófito. O sea, uno no puede estar liderando una persona que hace poquito conoció al Señor. No puede porque está el riesgo de envanecerse, ¿eh? Está el riesgo de envanecerse. Bien. Y también que tenga buen testimonio de los de afuera, porque claro, es fácil, ¿no? Ante los de adentro ir a la iglesia y somos todos, somos todos Juan en la iglesia, pero fuera de la iglesia somos todos Pedro o Judas. Entonces, tener buen testimonio de los de la iglesia, pero también de los de fuera de la iglesia. ¿Y quién tiene Tito 1:5, por favor? 5 al 9. Todos habían buscado a Timoteo. Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Al 9 me dijiste o al 10? No, está ahí. Fíjense cómo son dos pasajes paralelos, pero paralelos, no paralelos, paralelos, que tienen
algunas cosas en común y algunas cosas diferentes, pero que se complementan perfecta y duramente. Entonces, habla de esto, del dueño de sí mismo, podemos agregar que no mencionamos antes, dueño de sí mismo. Claro, que el dinero no sea dueño de nosotros, que la ira no sea dueña de nosotros, que los deseos no sean dueños de nosotros, ¿no? Que alguna adicción no sea dueño de nosotros. Que, bueno, cuántas cosas hay que dominan, gobiernan nuestras vidas. Entonces, ser dueños de nosotros mismos. Y bueno, retenedor de la palabra fiel. En todos los pasajes que uno lee está este tema principal, retenedor de la palabra fiel, sana enseñanza, conocedor de la palabra, enseñador de la palabra, ¿no? Esas cosas no pueden faltar. Sigamos en Hebreos. Algo que acotar a todo esto antes de continuar el próximo versículo, si no, dejamos a descansar a los pastores. Andrés, la soberbia y el orgullo también son una adicción. Sí, 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 tal cual. ¿Algo más para agregar al tema? Bueno, entonces, búsquense un guía que tenga todo esto e imítenlo. Sería la moraleja. Pero el versículo siguiente, el versículo 8, continúa este versículo, que dice, está bien, voy a parafrasearlo, ¿no? El versículo 7. Está bien que se acuerden de sus guías, que les enseñaron la palabra, y está bien que los imiten, que imiten su conducta. Le voy a agregar algo a la palabra de Dios, pero para enlazar al siguiente versículo. Pero tengan en cuenta que son humanos, que son personas, que todos cometemos errores porque todavía no llegamos a la perfección que el Señor pide. Entonces, sostengámonos, ayudémonos y aferrémonos principalmente no al guía, sino al gran pastor, al buen pastor. Por eso el versículo 8 sigue diciendo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay diferencias entre los líderes humanos y el Señor Jesús. En la mayoría de las iglesias, cuando cae en pecado un líder, un montón caen como efecto dominó, porque nuestra tendencia es aferrarnos al líder, aferrarnos al anciano, al pastor, al guía. Nuestra tendencia es a él. Cuando cae el guía, caen muchos. Pero ¿quién no cae? El que está aferrado al Señor. Porque el Señor fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. Entonces, el guía, el pastor, la oveja, la ovejita, el líder, el cristiano, todos nosotros debemos estar aferrados al Señor y a nadie más. Sí, tal cual. Hay un término nuevo que se viene viendo en los últimos años que no es idolatría, sino pastorlatría. Y es muy triste, ¿no? Es muy triste. Muchos de los que van llegando a la iglesia hoy, que vienen de otras iglesias, van llegando a nuestra iglesia, vienen huyendo y una constante es esto, la pastorlatría. El ego de muchos pastores, al cual nosotros también somos propensos a caer y por eso tenemos que tener mucho cuidado
Y por eso cuando ustedes vean que actuemos con orgullo, con soberbia, tienen que hacérnoslo ver. Yo tengo hermanos y hermanas que me lo hacen ver seguido, y esposas que ayudan a bajarnos en cuanto empezamos a elevarnos un poco, a veces con tiernas caricias y otras veces de un gomerazo, pero que ayudan a bajar, y les pido que por favor lo sigan haciendo, pero cuidémonos todos, ¿no? Porque muchas veces es tan soberbio como el que está elevado, como el que arroja la piedra para bajarlo. Entonces que sea un análisis continuo y mutuo, ¿no? En esto de sostenernos a todos en el lugar que debemos estar, aferrados siempre a Jesucristo. Y bueno, y después que viene hablando de la importancia esta de la sana doctrina, de la palabra del Señor y de aferrarnos a Jesucristo, sigue diciendo que el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, que es todo lo que hoy estamos viendo, ¿no? Que nos lleva a la pastorlatría y que nos lleva a alejarnos cada vez más de Jesucristo. También con un hermano que nos reunimos en estos días, nos decía de que, que extrañaba que se hable de Jesucristo en las reuniones. Dice, al final somos cristianos y no se habla de Jesucristo. Entonces no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, con legalismo, con palabras huecas y vanas, no y vanas, y vanas. Ay, che, hay que aclarar mucho, ¿no? No vaya a ser que seamos confundidos. Eh, yo me río nomás de estos chistes, disculpen, a mí me causan gracia. Eh, creo que cuando uno se empieza a reír de estas cosas es tiempo de dejar ya. Ahora terminamos con este versículo. Y no con viandas que nunca aprovechan los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar de cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esto ya lo habíamos visto, repite las ideas y los versículos que ya habíamos estado meditando en esto. Que esto no estamos hablando del altar del Antiguo Testamento, dice acá el escritor de los Hebreos. No estamos hablando de las fiestas, de las solemnidades, de las viandas, de los cuidados del antiguo pacto, sino que estamos apuntando al versículo 12, a Jesucristo. A Jesucristo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces dejemos a un lado todos los rituales, todas las palabras humanas, todas estas cosas que hay alrededor, pastorlatrías, enseñanzas modernas. Dejemos a un lado todo eso y nos aferremos a Jesucristo y a su palabra, todos juntos. Salgamos de lo que nos lastima, de lo que no nos sostiene y no nos hacen crecer. Podemos seguir aumentando eso. Dejemos el chusmerío, dejemos el pecado, esas cositas que tanto nos cuesta dejar. Dejemos la comodidad de ser empleados municipales dentro de la iglesia y pasemos a realizar el trabajo por el cual fuimos contratados para el Señor. Por algo Él nos dotó de herramientas, de dones, ¿no? Para realizar el trabajo. Entonces no los tengamos a la llave inglesa lustradita, brillante, engrasémosla, ¿no? Marquémosla trabajando para el Señor. Y espero que se haya entendido la metáfora, porque ya no hay tiempo para para explicarla. ¿Quién levantó la mano? ¿Ara? ¿Ara San Juan?
o Ale, o nadie. No, porque dijiste no hay más tiempo, lo dejamos después entonces. No hay más tiempo para mí. Para ustedes sí hay tiempo. No, tenía una pregunta para hacer, porque estamos hablando de esto de, bueno, de la idolatría, nosotros somos uno de los que llegamos a la iglesia, boyando de muchas iglesias a iglesias, y lo que sí tuvimos en claro a la hora de buscar una iglesia fue de buscar algo que sea de sana doctrina y que desde el púlpito se predique la palabra, porque después todas las otras cosas, somos todos seres humanos y ahí va a haber cosas que nos van a gustar de algunos y otras cosas que no nos van a gustar. Entonces poner en la balanza eso a la hora de elegir una iglesia es que sea cristocéntrica y que el fundamento sea Cristo y no los pensamientos humanos, porque ahí vamos a errar siempre. Y lo difícil que se hace, pensábamos acá con el Ale, es cuando te marcan los errores, porque a veces lo primero que hacemos es como animal herido, digo yo, siempre es la misma respuesta. Cuando vos te dicen, che, ¿por qué hiciste tal cosa? Y uno siempre salta y dice, ¿y vos que hiciste tal otra? Es como que nunca nos podemos sentar a charlar y decir, bueno, mira, yo quiero marcarte esto que vi, pero siempre se salta a la defensa. Entonces, cuando me pasa eso, directamente corto la situación porque no, como que no, me parece que no estamos ninguno de los dos preparados y maduros para poder sentarnos a discutir sobre un tema o ponernos en acuerdos con esos temas. Entonces, lo que sí aprendimos en esta iglesia, también siempre lo decimos, aprendimos a orar por nuestros pastores o por nuestros ancianos, que antes no lo hacíamos, por ejemplo, porque ahora entendimos que somos responsables también de eso. Entonces, porque somos parte del todo, como decimos. Entonces, bueno, por ahí es muy difícil decir, no podés juzgar al otro, pero a la hora de sentarte y de decirle, che, mira, me parece que esto está mal, o la Biblia por lo menos me lo muestra de esta manera, no, tampoco tenemos por ahí la madurez para decir, bueno, sí, tenés razón, acompáñame orando, sino que reaccionamos como animales heridos. Y cuesta mucho el decir, no, vos me estás juzgando, cuando en realidad estás tratando de exponer un pensamiento bíblico. Eso queríamos aportar. Bien. ¿Alguien más quiere sumar algo? Diría Muniro, siempre dice Muniro, este tema da para hablar mucho. Amigo, ¿cómo estás? ¿Más tranqui? No sé, ¿quieren aportar algo más? Me causó gracia y sí, cuando son pastores buenos, no hace falta orar por ellos porque ya cumplen, pero si nosotros motivamos la oración es porque demostramos que la necesitamos, ¿no? Bueno, hablo más por mí que por Ramón, pero claro, bueno, aunque sea, está bueno motivar la oración para ayudarnos a... Quiero hacer una pregunta con respecto a los requisitos que aparecen ahí en Hebreos acerca del obispo, ¿no? ¿Esos requisitos son puntuales y son, digamos, una meta a alcanzar? ¿O sí la persona tiene que estar, digamos, apta para eso? ¿Por qué digo esto? Porque no solamente los ancianos, obispos o nosotros estamos en un periodo, en un proceso de maduración. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Y como bien dijiste vos, todos estos requisitos que aparecen acá, que son evidentes porque requieren un grado de madurez también. La pregunta mía puntual es, si una persona está en el liderazgo o como obispo,
vos decías recién de un hombre que anhelaba el obispado y no sabía lo que le esperaba, ¿no? Pero tal vez esa persona que vos mencionaste no cumpla los requisitos porque no está, digamos, trabajando en ese lugar o cumpliendo con ese llamado, por decirlo así. No sé si... lo que quiero decir es que si esa persona está incompleta en todos estos requisitos, puede estar en un lugar así. O es un proceso que se va dando a medida que la persona va ejercitando sus dones y las capacidades que tiene. Bien. Dije que iba a escupir para arriba y ahora está cayendo todo lo que ya había alargado. Mira, yo pienso, yo creo. Primero. ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfecto. Mira, creo que la respuesta es sí. Creo que la respuesta es que en la mayor medida posible hay que cumplir todos estos requisitos. Creo que cuando habla, ponele, de la ira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que habla, ¿cómo es que dice? Ponele, amable, ¿no? Que debe ser amable, ¿no? Me parece que el líder, el anciano, debe cumplir esto en la mayor medida posible, que sea una constante en su vida estos requisitos. No significa que por ahí no vayamos, porque le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, le pasó a todos los apóstoles, de tener por ahí momentos en que no cumplieron estos requisitos. Ponele David, en el Antiguo Testamento también, que después fue necesario un arrepentimiento. Sí, todos, todos los líderes en la Biblia, salvo, no sé, Daniel, José, que no lo cuentan, pero seguro que también, porque fueron personas los cuales reconocieron que necesitaban a Dios y el perdón de Dios. María. José estaba lleno de orgullo, que por eso también pasó todo lo que pasó hasta que entendió que no estaba por encima porque él era mejor, sino porque Dios lo ponía ahí. O sea, José también cayó en eso, o sea, de su orgullo, de creérsela mejor que los otros. Sí, por eso todos. Ahora bien, no podemos juzgar supongamos, disculpen que haga de nuevo autorreferencia, supongamos, tuve un mal día, como me pasó, me robaron el auxilio, pinché la goma cuando venía en la ruta, quedé ahí varado. Si después de haber estado trabajando todo el día, con la cabeza así, lo que sea, y viene alguien y me pide plata, supongamos, ¿no? Y le respondo, no, dejé hinchar, ahora no puedo. Pero durante toda mi vida los había tratado bien, los había escuchado, pero justo en un momento traté mal y no fui amable. Entonces, en ese momento no cumplí con los requisitos, pero fue una excepción en mi vida. ¿Qué es lo que pasó con todos los siervos del Señor? No fue el maltrato, el mal humor, el pecado una constante en la vida, sino que fue una excepción en la vida. Yo creo que el líder, el siervo de Dios, puede tener excepciones en su vida y cada vez menos, ojo, porque yo creo que a muchos los que están acá presentes en algún momento los lastimé, no involuntariamente, pero al margen de eso, la constante o la búsqueda debe ser de cada día ser mejor
cada día lastimar menos. Ahora bien, hay requisitos como son los de carácter que todos estamos manejados por muchas situaciones familiares, económicas, políticas, sociales, de salud. Entonces nuestro carácter puede variar. Nuestro carácter puede variar. Entonces puede que en algún momento deje de ser amable, pero no se puede permitir que en algún momento tenga otra mujer. ¿Se entiende? O que me quede con dinero de la iglesia, o que ni siquiera una lapicera de la iglesia. Porque si yo me quedo con una lapicera de la iglesia, automáticamente estoy descalificado para el liderazgo este. Por eso hay cosas que por ahí podríamos llegar a tomar como excepciones, pero creo que el líder de la iglesia debe cumplir constantemente todos estos requisitos, porque, porque si no, no está siendo de ejemplo. Ahora bien, el soberbio no es una persona que se agrande por ahí nomás. El soberbio ya es una forma de vida soberbia, viendo a todos los demás como inferiores. ¿Se entiende o no? Podemos tener actitudes soberbias, pero eso no nos hace soberbios, porque el soberbio es como no dado al vino, no significa que, participó en la cena con vino, chau, no puede ser, o que se tome un vaso de vino en una cena en su casa, no, sino que habla de una constante en su vida, llegando a alcoholismo. Cuando habla eh, ¿se entiende esa diferencia o no? Chelo, si estoy derrapando, avísame. Pero creo que la constante habla de una constante en la vida del cristiano, del líder, debe ser eso, irreprochable en su mayoría de las cosas. Eso no quita que excepcionalmente eh, más de lo de carácter pueda llegar a caer, pero lo ideal sería que no caiga tampoco. Y ojo, yo tengo muy claro que no debería estar en el lugar que estoy. Sí tengo claro dos cosas. Primero, que no debería estar en el lugar que estoy. Y segundo, que estoy en el lugar que estoy porque el Señor me dijo, por ahora está en el lugar que está. Juzgarse a sí mismo, analizarse a sí mismo. Sergio. No, pero recién vos dijiste diste el ejemplo que pintabas pintaste la goma, que estuviste parado y que si alguien venía y te pedía plata y vos decías no y lo tratabas mal, que eso era como una forma excepcional. Entonces digo, si yo me quedo con esa imagen de cómo me trataste mal y puedo llegar a decir que sos una persona intolerante o con poca paciencia, entonces digo, eso también es juzgar el accionar de la otra persona. Porque, o sea, vos tenés que marcar un parámetro en la forma. Hay un parámetro, todo el mundo compara y todo el mundo juzga las cosas, el accionar. Claro, a la vez, pero, a la hora de pensar, vos tomás determinado partido, como decirlo, o sea, vos tomás determinadas decisiones con respecto a ciertas cosas. Claro, pero ponele, sigamos con el mismo ejemplo. Viene y me pide plata y yo le digo, deja de hinchar que estoy ocupado ahora, ¿no? Entonces esta persona ya me juzga y dice, no, este es un malhumorado, qué sé yo. Sigamos con el mismo ejemplo. ¿Qué diría el Señor en ese caso? Diría, necio, vos tenés una viga en tu ojo y estás mirando la paja del otro, porque vos venís en un mal momento, pedís plata, molestás, ponés una carga extra y encima lo criticás, diría el Señor, sácate primero la viga de tu ojo antes de criticar o juzgar y después mirá la paja del ojo del hermano. Eso diría el Señor. Y algún día lo va a hacer el Señor. Algún día dice que, bueno,
va a pesar y va a quemar, y la madera de hojarasca va a desaparecer y van a quedar las buenas obras, y todos vamos a pasar ante eso. Entonces, está bien si nos animamos a juzgar, pero tenemos que estar seguros que yo no tengo una viga en mi ojo. O sea, si yo voy a juzgar el mal humor de un hermano, ¿y cómo es mi humor? Se voy a juzgar la forma de ver y cómo es mi vida. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque con la misma, dice la palabra, ¿no? Con la misma medida que nosotros medimos, o con la misma vara que nosotros usamos, el mismo centímetro, nos va a medir a nosotros. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso, ¿no? Creo que la clave en todo es mirarnos a nosotros mismos. Todos estos parámetros no están para usar, para juzgar al otro, sino para juzgarnos a nosotros mismos, para analizarnos a nosotros mismos. Y después de leer este pasaje, ya me queda una lista grande para analizarme a mí mismo, no a los demás. Sí, Ale. A ver, viste que el pasaje dice, bueno, que primero nosotros tenemos que sacar la viga de nuestro ojo antes de sacar la paja del ojo ajeno. Pero no dice que no tenemos que fijarnos en la paja del ojo ajeno, sino que primero nos analizamos nosotros. Después de haber hecho eso, sí podemos ir al otro y decir, ayudarlo, exhortarlo, a corregirlo, a levantarlo, a sostenerlo en lo que viene a ser la paja que tiene el otro en su ojo. Primero, viendo la viga que tenemos nosotros, borrando esa viga de nuestro ojo para recién poder accionar sobre el otro. Porque si no, me sigo mirando yo, y por más que le esté mirando la paja en el ojo al otro, me sigo mirando yo. Yo creo que primero nos tenemos que depurar nosotros para después tomar el siguiente paso, que es ayudarlo, exhortarlo, levantarlo, corregirlo. Pero en ningún momento dice que no podemos juzgarlo al otro. Mira, por ahí veo que hay mucha necesidad de juzgar al otro, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener muchísimo cuidado. Primero, porque cuando nosotros emitimos... Andrés, yo no digo que no se deba hacer, y no es que yo esté predispuesto a levantarme un día y ponerme con el dedo inquisidor a mirar qué es lo que está haciendo el otro. No, digo que cuando veo cierta situación, primero tengo que ver qué es lo que tengo yo, cómo estoy yo, cómo me levanté yo, cómo me vivo yo, para recién después accionar sobre el otro. A eso me refiero. Pero no es una cuestión mía, personal, sino que es una cuestión que está en la Biblia. Sí. Por eso ahí está la diferencia del pasaje que están nombrando. Fíjense qué es la diferencia entre el obstáculo que está en la vista. En uno está la paja y en el otro está una viga. Eso me habla de un obstáculo mayor en diferencia de lo que uno ve y de lo que lo que el otro tiene. Creo que muchas veces la viga esa representa muchas cosas. Representa la necedad, el juicio acelerado hacia algunas actitudes que tienen los demás, y no me deja ver, como bien dice, lo que yo tengo en mi corazón, no me deja examinarme a mí mismo, y ahí está la diferencia. Fíjense, si ustedes comparan gráficamente una paja con una viga, hay una diferencia bastante importante, y eso quiere decir que la visión mía está bastante estrecha en diferencia del otro que tiene la paja. Entonces, creo que tiene que ver con lo que está ocupando nuestra mirada, porque el hecho de estar mirando continuamente lo que hacen los demás no me deja a mí examinarme y decir, no, yo también me equivoco igual que el otro, yo también peco igual que el otro, yo también tengo malos pensamientos, yo también pienso mal, critico, murmuro, y creo que se trata de esto, de entender y aprender a identificar el problema que está primeramente en nuestro corazón, y de qué manera vemos las cosas, porque
acá estaban hablando de juzgar. ¿Juzgar bajo qué? O sea, la única regla para poder juzgar es la palabra de Dios, no es mi criterio, no es mi pensamiento, no es la forma en que yo veo las cosas, sino en la forma en que Dios las ve. Y creo que ahí está la diferencia de esto que estamos hablando. O sea, ¿cómo medimos las cosas? De acuerdo a la palabra de Dios, no a mi criterio, ni a lo que yo pienso, ni a mi intelectualidad, ni lo que sea, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso que dice la Biblia, que yo veo que el otro hermano no lo cumple, ¿se cumple en mí? O sea, ¿yo lo vivo? O sea, ¿yo puedo hablar de eso porque lo vivo? ¿Tengo autoridad que me respalde, o sea, de la palabra para poder decirle a otro, mira, esto es así? Creo que a eso se refiere este versículo que estamos mencionando. O sea, se trata de ser objetivo, de mirar con claridad las cosas y de poder poner por obra lo que Dios primeramente me pide a mí. A mí. O sea, yo no puedo aconsejar a alguien y decirle, mirá, tenés que hacer esto si yo hago lo contrario. Sí, es ese versículo que estás poniendo ahí que tiene que ver con esto, de la hipocresía. De paso aprovecho a preguntar qué tenía que ver el otro versículo que puso Ivana y se lo pregunto porque no lo entendí. Ahí que puso Marcos 9:42. Me quedó la duda porque no sé a qué hacía alusión, por eso lo pregunto desde el punto de vista que no lo entendí nada más. Bueno, yo he estado en congregaciones grandes donde he visto a pastores y líderes caer en pecado y cómo los hermanos, muchos hermanos, se fueron apartando, cambiándose de iglesia, yéndose heridos, muy, muy angustiados. Y bueno, y ahora ustedes, bueno, todos hablaban de, bueno, eso es idolatría, eso es poner la mirada en el hombre. Y quizás sí, quizás es poner la mirada en el hombre, pero hay hermanos que por ahí son más pequeños y bueno, y todavía no han entendido o no logran ver a Jesús, sino que ven al hombre. Entonces, creo que la importancia de cada uno en el lugar donde está, de ser ejemplo, con todo esto que hemos leído, de ser de testimonio, controlando bajo el poder del Espíritu Santo nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra manera de actuar, para no ser de tropiezo para esos pequeños. Por eso cité ese versículo, Marcelo. Listo, Ivana, muchas gracias por aclararlo. Solamente preguntaba eso porque no entendía el contexto de lo que vos querías decir, a qué te referías. Ya está aclarado, gracias, hermano. Bien. Continuando lo que decía ahí Marcelo, a la hora de juzgar, de ver, primero tenemos que ver, no es fácil, o sea, es muy fácil juzgar vanamente, es muy fácil, y más siendo argentinos, ¿no? Nosotros continuamente opinamos de temas que por ahí ni sabemos, y bueno, porque somos muy de opinar, ¿no? Opinamos de fútbol sin ser técnico, opinamos de los gobiernos de la economía sin ser economista, opinamos de los gobiernos sin ser gobernantes, opinamos de muchas cosas, somos muy opinólogos. Y nos encanta, ¿no? Y debatimos, ¿no? Y defendemos, y por ahí no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Entonces nos gusta opinar, nos gusta juzgar. Pero a la hora de juzgar, tenemos que tener mucho cuidado, porque primero
que no somos nosotros los que juzgamos. No somos nosotros los que juzgamos. Es Dios y su palabra lo que nos da el parámetro. Dios y su palabra. ¿Y a qué juzgamos? Juzgamos justamente el pecado. ¿Que quién nos muestra el pecado? La palabra. Entonces por ahí nosotros decimos, uy, no, mirá qué errado que está esta persona en lo que está haciendo. Supongamos que invierte en cultivar maíz en la parte más alta de Mendoza. Y nosotros decimos, no, ¿cómo va a estar haciendo eso? Para mí está errado y lo estamos juzgando. Y bueno, pero el muchacho está haciendo algo que no es pecado y nosotros lo atacamos por eso. Y ya buscamos 1000 excusas para juzgarlo y decimos sí, porque está, no sé, inventar un pecado, supongamos sí, porque está invirtiendo mal, por lo tanto está teniendo malversación de sus propios fondos y está errado y bueno, entonces, primero, tener mucho cuidado a qué le llamamos pecado o qué. Otra sería en qué situación está viviendo la persona, porque por ahí muy, muy rápido nosotros decimos, no, mirá la cara que ya tiene, con la cara que anda, ya tiene una raíz de amargura, debería estar sonriendo y viene a la iglesia llorando en vez de estar, y ahí no sabemos que tal vez, no sé, un familiar está atravesando una situación de cáncer que le queda poco de vida y por eso está así amargado. Tenemos que primero saber si es pecado o no. Conocer el contexto en que está viviendo la persona. Después, tener la autoridad, porque no todos tenemos la autoridad para juzgar. No todos tenemos la autoridad para ir y hablar con una persona. No todos, ¿eh? Porque tal vez estamos haciendo más daño que bendición a la hora de hablar con una persona. Y en eso también tenemos que buscar. Yo hace muchos años tenía un carácter muy diferente a la hora de hablar con una persona. Y terminábamos peleados, discutiendo, heridos, porque decía de una manera muy fea. Y gracias a mi señora y gracias a mi señor, fuimos mejorando en eso y pude muchas veces, todavía por ahí sigo lastimando porque el viejo hombre me surge, pero generalmente puedo hablarlo con un poquito más de tranquilidad, de armonía, pero hay veces que no estamos preparados para transmitir paz y la palabra de Dios y terminamos lastimando. Peca la persona, está pecando. Tengo razón y tengo razón porque la Biblia lo dice. ¿Lo estoy diciendo bien? No. Estoy lastimando y estoy produciendo más problemas que soluciones. Entonces también eso tenemos que analizarlo. Entonces por ahí buscar, por ejemplo, a mí me encantaría decirle, a ver, doña Elisa, ¿puede hablar con la otra Elisa y decirle tal cosa? Usted que se lo va a decir mejor. Entonces ahí va a ir doña Elisa y con toda su paz se lo va a transmitir. Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar con los demás. Buscar un buen momento y pasa en el hogar. No podemos estar hablando de finanzas en el matrimonio a la noche, porque terminamos peleados. No podemos traer problemas porque dormimos mal, termina mal el día. Hay que ser sabio también en qué momento se van a hablar los temas, de qué manera se van a hablar los temas. Ramón ayer me dice, vamos a tomar un cafecito el lunes. Entonces ya está preparando el terreno. Está preparando el terreno para hablar las cosas que se deben hablar. No es cuestión de ir y decir pum, pan y destruir. Hay que hacerlo y a eso, ¿cómo le llama el Señor? Le llama sabiduría, le llama mansedumbre, templanza, esas cosas, madurez, esas de ir analizando. Sergio, vos querías decir algo, por favor. Hace 2 horas. No, está muy extensa la discusión, está para varias horas más.
Bueno, me pongo a pensar cómo empezó todo esto, ya no me acuerdo. No, todo surgió, me parece, de la discusión de las condiciones de los ancianos, ¿cierto? Yo cuando examino esa escritura de Timoteo, de Tito, con las exigencias de los que quieren ser obispos ancianos, y voy yo lo leo, lo repaso, yo llego a la conclusión de que en realidad allí presenta el modelo perfecto, ¿eh? El modelo perfecto. A mí me parece que las características que habla allí esta escritura, está hablando del único que ha podido cumplir plenamente estas características, que fue el Señor Jesús en los días de su carne. Él fue el pastor perfecto, el pastor perfecto. Y en él los primeros discípulos se miraron y gracias a que vieron su ejemplo perfecto, pudieron más o menos imitarlo en algunas cosas o gran parte de las cosas. Por eso yo creo de que, como decía André, nunca vamos a encontrar el anciano perfecto. Aquel que quiere ser anciano va a tener que mirar esas condiciones más o menos acercarse a algo. A mí me parece que nosotros en estos últimos tiempos, que me parece, y estoy cada vez más convencido de que nos queda ya pocos años en que el Señor va a venir, estamos viviendo más que todo en las iglesias una crisis espiritual que está repercutiendo, yo lo veo cada vez más, en una falta de ancianos y pastores. Cada vez más difícil encontrar ancianos y pastores en el sentido de ancianos y pastores con las condiciones adecuadas y de acuerdo a la palabra del Señor que está pidiendo. Estaba acá pensando en un pasaje conocido de Hechos 6, cuando allí buscaban a los diáconos, cuyo trabajo era, para hablar un poco la tarea que hoy se hace, el reparto de bolsones. Hacía falta hermanos para el reparto de bolsones. Había un problema que yo lo conocemos allí. Y fíjense esa escritura, que los apóstoles dicen, busquen pues a hermanos entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Allí encuentran 7 hermanos, entre los cuales estaba Esteban. Y yo me ponía a pensar, muchas veces me puse a pensar en lo que había sucedido allí, y dije, fueron a buscar a 7 hombres con estas condiciones para el reparto de bolsones. Y me da la impresión como que en aquel tiempo el nivel espiritual que se vivía tan importante, que era tan fácil encontrar a 7 hombres con estas características. Hablemos solamente de una, llenos del Espíritu Santo. A mí si me dice, mira Sergio, búscate acá en Córdoba uno así, como Esteban. Yo no sé si voy a encontrar en Córdoba uno, aunque sea uno, en esas condiciones. Y al parecer en este tiempo se vivía un fuego del Espíritu Santo, un furor, ¿no es cierto? Un nivel espiritual envidiable, que era fácil encontrar 7 en estas condiciones. Hoy me parece que cada vez es más y más difícil poder encontrar a ancianos en las iglesias, pastores en las iglesias. Estamos viviendo, me parece, una crisis. Yo con los hermanos con los que tengo contacto de varias iglesias, no veo uno que no se queje de sus pastores, de sus ancianos. Todos viven un momento crítico en el cual me parece como nunca se ven renunciamientos de hermanos, y a los que se van o a los que renuncian, no se encuentran reemplazantes. No se encuentran reemplazantes. Allí hemos leído pasaje que dice, el que desea obispado, buena obra desea. Bueno, a mí me parece que estamos viviendo un tiempo en el cual nadie desea obispado. Nadie quiere. Hay iglesias bastante numerosas y que parece que a los ancianos que se van no pueden ser reemplazados, no se los encuentran, o nadie quiere ser, porque nadie se quiere poner ese saco, o nadie quiere ir a ese modelo perfecto que fue el Señor y reunir esas condiciones especiales que un anciano tiene que tener. Entonces se está viviendo esa etapa de crisis en las iglesias, en que están faltando precisamente
esos hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con las condiciones, por lo menos que se acerquen lo más que se pueda a lo que hemos leído allí en Tito y en Timoteo. Por eso me parece que yo quería aportar solamente eso, de que el problema es que hay una crisis espiritual que estamos viviendo y que necesitamos todos nosotros, levantar nuestro nivel espiritual, y en la medida que nosotros levantemos nuestro nivel espiritual y vayamos apuntando un poquito más alto de donde nosotros estamos ahora, vamos a poder viendo aparecer esos hermanos ancianos que antes podían hallarse más cantidad y que ahora están faltando. Sí, Elisa. Después Leti, después de doña Elisa. Yo quería decirles que agradezco al Señor por Ramón y por Andrés, porque después de tantos años que estoy en las iglesias, veo realmente que están dedicados a la obra con temor y temblor. Por eso siempre oro por ustedes, porque les amo, para que el Señor los fortalezca en el tiempo que estamos viviendo. Y doy gracias a Dios por ustedes dos. Gracias, doña Elisa. Gracias, doña Elisa. Leti, seguías vos. ¿Vas a halagar Sí, también no, o vas a criticar? flores, todo flores. Nada, sí, también coincido con Elisa, pero no le voy a decir mucho para que no se me agranden, No, para porque no rápido hacerlos se sube pecar. el ego. Sí, sí, mejor que no. Lo que decía el Marce, bueno, y lo que decían todos, hay un versículo en Jeremías que dice que el Señor es el que escudriña los corazones, el que prueba los pensamientos, no me acuerdo bien cómo sigue el texto, y después conjugándolo con ese versículo de Hebreos de que la palabra del Señor es la que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos, como que a la luz de la palabra pensaba en esos pasajes mientras hablaban, y que realmente lo más importante, considero yo, de esto es las intenciones que hay en nuestro corazón, porque si las ponemos a la luz de las palabras, ahí realmente nos vamos a dar cuenta si estamos juzgando, ya sea levantando un pequeño pensamiento hacia un redimido por el Cordero, que es un hermano nuestro, ¿no? Entonces, en eso pensaba, digo, qué importante es ponernos a la luz de la palabra. Mira, me hiciste pensar en este versículo, Leti, de lo que decís, que dice el Señor Jesús: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio, dijo el Señor. Bueno, justamente ese había pensado, porque la Leti dice que es el Espíritu el que escudriña los corazones. Entonces, nosotros no podemos juzgar las intenciones, nosotros no tenemos ni idea cuáles son las intenciones de la gente. Lo que sí podemos ver es el acto y los frutos que dan, porque Cristo nos dijo que los conoceremos por los frutos. Entonces, sí hay frutos. Entonces, nosotros no podemos juzgar por la intención. Yo no puedo decir, el Andrés dijo eso porque seguro que me lo estaba diciendo a mí. Yo no puedo juzgar esa intención, porque solamente el Señor es el que juzga eso. Pero sí puedo juzgar un mal acto de alguien, o puedo juzgar la estafa de alguien, por decir que alguien trabaja en una municipalidad y estafa. Es un chiste. Pero eso yo sí lo puedo juzgar, porque es un hecho. Pero no puedo decir, lo hizo con la intención de que se quería ir de vacaciones. No, eso no sé por qué. ¿Se entiende? O sea, sí puedo juzgar, y tomo este pasaje que vos pusiste, Andrés, es que no podemos juzgar por apariencia, no podemos juzgar las intenciones porque no las vemos, porque no las sabemos, porque solamente el Señor es el que juzga eso. Nosotros sí podemos el acto o el fruto que dé. Y por ahí digo, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que esperar que alguien se levante como obispo cumpliendo todos esos requisitos, ¡wow! ¿Cuánto tiempo vamos a estar esperando que alguien se levante con todos esos requisitos?
Ahora, si esa persona que se levante como obispo, hay que sostenerlo como iglesia y como un hermano, creo que ahí también se hace un poco más liviana la carga. Bueno, eh, ¿saben? Se dieron cuenta de la hora que es, ¿no? Se ve que estaba muy, muy interesante la charla, el debate hoy, eh, pero, pero bueno, el tiempo ya fue pasando. No sé si quedó alguien con ganas de decir algo, Este guárdeselo. tema da para mucho. Mira, te digo lo último, ya me voy a dormir porque estoy levantado de las 5 de la mañana. El otro día estuve viendo la conferencia en la iglesia de MacArthur, se hace todos los años, y estaba Paul Washer, Miguel Núñez, estaba Grauman, bueno, Suger Michelin. Y Paul Washer dice en un momento de toda la conferencia que lo que le estaba faltando casualmente a la iglesia son predicadores. Y muy triste lo decía porque dice, nos está faltando predicadores. Formen predicadores, dice. Formen predicadores. Nos están faltando predicadores. Te digo, lo noté como si hubiese sido un lamento, pero que en la forma que lo decía. Lleva todo una previa hasta llegar a eso y él decía, formen predicadores. Nos están haciendo falta predicadores. Así que a partir del lunes arranco con el estudio de predicación. ¿Y qué se creen que venimos haciendo en los últimos años al estudiar libros y darle la posibilidad a todos que vayan compartiendo la palabra justamente con esa idea? Pero yo apostaría más todavía, no es que faltan predicadores, faltan obreros, faltan obreros en las iglesias de cientos de personas, ni siquiera el 10% está sirviendo. Nosotros tenemos un porcentaje alto de personas que sirven en nuestra iglesia, gracias a Dios, pero no es una constante en las iglesias. Y así todo, no todo el mundo se remanga. Esto que vos decís, a muchos les gusta ser predicador, a muchos les gusta estar en el púlpito, pero a la hora de agarrar la escoba, la pala, son todos empleados municipales. Perdón, hoy no sé por eso, todos le esquivan al bulto. Don Ever. Sí, entonces si se escucha, sí. Se escucha, sí. Bueno, sí. A mí, un aporte muy pequeño nomás, porque todo lo que se dijo lo sentimos realmente que viene del Señor y nos ha hecho muy bien esta noche todo lo que hemos escuchado de todo tu estudio y de todos los hermanos desde ya. En este texto de Hechos 20-28 hay un párrafo aquí, dice, el Señor, hablando a los obispos, os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar. Y esto nos lleva a pensar en pastores que apacientan el rebaño, pero el rebaño es del Señor. Lo malo que muchos piensan que el rebaño es de ellos mismos. Y como bien vos decías, el tema nos lleva a pensar qué lugar estamos ocupando nosotros en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, para poder hacer la obra que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y la palabra apacentar nos lleva a pensar en tranquilizar, apacentar, tranquilizar, dar algo apacible, algo que sea tranquilo, no irritar, como muchas veces lo estamos viendo y últimamente más, cómo se irrita al rebaño por parte de muchos pastores. Realmente es, porque muchos lo tienen como título, como hemos visto esta noche.
Muchos tienen el pastorado como un título y no como una obra. Y para mí, el ser pastor es una labor, es un servicio a la congregación y no un título. Ojo, respétenme porque yo soy el pastor, ven la chapa que tengo acá, soy el pastor. No. El pastor es aquel que trabaja y la iglesia lo reconoce después. El que apacienta bien, como dice acá, es reconocido y en su función, como pastor, obispo, anciano o el título que le querramos poner. No se le da el título o se le reconoce algo que no ha hecho. Se le reconoce algo que hizo primero. Primero lo hizo y después se le reconoce. Aquel que quiere ser reconocido sin haberlo realizado, pienso que está muy fuera de lugar el querer pretender este lugar o esta posición. Por eso creo que pastores verdaderos faltan mucho en nuestras congregaciones, porque muchos, cuando alguien les dice algo, lo primero que hace es señalar la puerta de salida. Mira, si no te gusta, acá tenemos unas cuantas congregaciones, buscate un lugar donde te guste más. Lo escuchamos acá en Buenos Aires bastante seguido y nos duele muchísimo esta situación. ¿Por qué? Porque se sienten ellos los dueños de la congregación. La palabra lo dice clarito. El Señor, Él la ganó con su propia sangre. Le pertenece a Él, no al pastor. Qué cierre que le dio a la noche, don Eber. Muchas gracias. ¿Oremos? Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra. Cuánto, Señor, nos adviertes ahí. Cuántas cosas tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que esforzarnos para parecernos más a ti. Ayúdanos, Señor, a revisarnos a cada uno de nosotros para cada día crecer más en tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a perdonar, a estar dispuestos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a quitar las vigas que tenemos en nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a transmitir con amor tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en el error. Ayúdanos a seguir predicando a Cristo, a enseñando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en cada momento. Aprovechamos, Señor, a pedirte por la actividad de mañana que tendremos acá en la hora feliz, que tú bendigas a cada uno de los niños que asistan y a través de ellos a sus familias, y principalmente a aquellos que no conocen a Cristo puedan entregar sus vidas a Él y pasar de muerte a vida. Señor, bendice a cada uno de los que estamos acá presentes, a nuestras familias, a nuestras iglesias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, la próxima vez vamos a empezar hablando primero y después estudiando. Bueno, después no digan Andrés es el que se extiende, ¿eh? Miren que yo hace 1 hora y 15 dejé de hablar. Va, más o menos. Qué lindo que ha sido todo, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Que el Señor los bendiga, que pasen una hermosa noche. Chao, chao a todos. Chao, hermano. Chao, buenas noches. Chao a todos, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bendiciones, chao. Chao, Leti. Chao. Que termines bien, Elisa. No nos Elisa, envíen que porque no termines es bien bueno. este tiempo. Estamos comiendo la pizza que hizo el Seba. El Seba. A mí me esperando esto. Chao, Sergio. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Que anden bien. Nos vemos. Bendiciones. Chao, querido. Chao. Chao.